Si alguien le pregunta a usted, ¿a cuál iglesia tú asistes? ¿A cuál iglesia tú vas? ¿Qué respuesta le daríamos? Que algunos usarían nuestro nombre. Tú le dices a alguien, la iglesia que está en la Elmwood, pero no el teatro, ¿verdad? Porque sabemos que no somos en la iglesia que está allá abajo, como una milla de aquí. Quizás decimos la de la Alianza. Quizás decimos la que está pintada de azul con tejas negras en el techo. Y alguien puede decir la que está cerca de 3 calles antes de la Park Avenue. Alguien puede decir quizás la del pastor Asael. Ese a mí no me gusta porque la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor, ¿verdad que sí? Pero yo entiendo que usamos esa frase. Y saben, en un sentido, si ustedes usaran esas maneras de describir, en cierto sentido tendrían razón. Esas cosas son verdad. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál característica mejor describe a una iglesia? ¿Qué me dirían? ¿Será dónde está? ¿Sería el edificio? ¿Sería nuestra denominación, de la cual estamos bien orgullosos? ¿Sería su estilo de música, su estilo de culto, su práctica, su manera de ser? Yo creo que es nuestra tendencia a definir la iglesia de estas maneras, porque somos parte de una iglesia. Y estas características que hemos mencionado en cierto sentido sí nos definen. Pero ¿qué mejor describe a la iglesia? Miren, es bien interesante para mí, por lo menos para mí que me gusta la historia y me gusta la geografía, que lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos es específicamente la historia del nacimiento de la iglesia cristiana. Lo que hemos estudiado en estos capítulos que hemos llegado hasta el día de hoy es la plantación, el nacimiento, por así decirlo, ¿verdad?, de iglesias en ciudad tras ciudad, desde Jerusalén, por toda Judea, Antioquía de Siria, las iglesias que están en la isla de Chipre y en las regiones de Cilicia y de Galacia, lo que es hoy en el mapa el sureste de Turquía. Y si usted se acuerda, y yo creo que diga, sí, pastor, nos acordamos, dígalo. A mí me encanta hacer eso porque es que les hace sentir a ustedes parte de mi sermón, un poquito culpable porque no se acuerdan. Y quizás ahora van y estudian un poquito como hacían los hermanos de Berea, que vamos a ver pronto, ¿verdad? Hemos leído de iglesias que se forman en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, en Pergue, más allá de las principales que ya conocemos de Jerusalén, Antioquía de Siria, en Jope, en Cesarea. Así que en un sentido nosotros pudiéramos definir la iglesia por su localidad, por dónde está. Nuestra iglesia, por ejemplo, está en la ciudad de Providence, ¿verdad que sí? Y es miembro del Distrito Hispano del Este de la Alianza Cristiana y Misionera. Estamos orgullosos de decir eso, porque estamos en la costa este del país y somos parte de un grupo geográfico de iglesias que tiene ese nombre dentro de nuestra denominación. Pero yo creo que ustedes entienden que la iglesia es algo más que la ciudad en la cual estamos. Y aunque usamos la localidad de la iglesia y alguna otra característica parecida para definirla, yo creo que creemos que la iglesia es algo más que eso. ¿Qué ustedes dicen? Entonces la pregunta clave es, ¿qué es? Dice, ok, ¿está bien ella? ¿Está bien? Ok. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué era lo que Pablo y Bernabé habían plantado? ¿Qué era lo que había comenzado en Jerusalén y en Antioquía de Siria? Con esa pregunta en mente, ¿verdad? Y habiendo dicho lo que hemos dicho, yo quiero que vayan conmigo al próximo pasaje en el libro de los Hechos que nos toca estudiar. Y vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer los versos 11 al 15. Y estos versos, miren, nos van a relatar la continuación de los viajes de Pablo y los viajes de sus compañeros por las ciudades principales del mundo que ellos tenían en ese entonces. Y continúa la historia de este plantar de iglesias que hemos visto. Pero antes de leer,
¿A dónde dejamos a nuestros héroes? ¿Se acuerdan? Pablo, ya tú lo mandaste para Macedonia. Estamos al punto de llegar ahí. Qué bueno, qué bueno. Miren, Pablo y su compañero Silas habían salido de Antioquía, de la Antioquía de Siria, porque hay otra, en lo que nosotros en el mundo cristiano y en la Biblia comúnmente llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Y había visitado a las ciudades donde habían fundado iglesias la primera vez que salieron. Y aquella vez fue con Bernabé que él fue. En una de esas iglesias, si ustedes se acuerdan, lo vimos la semana pasada, se une a ellos un joven, un hombre llamado Timoteo. Y ellos deciden seguir su viaje en la dirección oeste, hacia Éfeso, lo más probable, que era una ciudad grande en una región que se llamaba Asia. Pero vimos la vez pasada que el Espíritu Santo los detuvo. No les permitió ir en esa dirección. Ellos tornaron entonces hacia el norte. Y cuando llegaron ahí, el Espíritu de Jesús, dice el pasaje, no les permitió entrar en Bitinia, que era una área grande, donde había ciudades grandes también. Entonces, yo les pregunté a ustedes qué hubiésemos hecho nosotros. Lo más probable, yo hubiese dicho, bueno, yo no entiendo por qué Dios no me está guiando bien aquí y regreso. Pero ellos no, ellos siguieron por el norte y llegaron hasta la ciudad de Troas. Y allí entonces, frente al mar, tienen que tomar una decisión. El plan de Pablo era un plan simple. Él iba a ir de ciudad en ciudad, especialmente las ciudades grandes de las regiones y las ciudades que estuviesen en las carreteras principales de los romanos o donde se cruzaban las carreteras. Así que de una manera u otra él ha salido, el Espíritu Santo lo ha detenido aquí, el Espíritu de Jesús lo ha detenido aquí. Han llegado entonces a Macedonia y si recuerdan, Pablo tiene una visión una noche y ve un varón, un hombre de Macedonia que le entiende que es de esa región y este hombre le dice, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Y Lucas, quien aparentemente se ha unido al grupo, porque de este capítulo en adelante en el libro de los Hechos se habla en primera persona plural, nosotros. Antes se hablaba de ellos. ¿Usted lo ha notado eso? Lucas dice que se montan en un barco y salen hacia una ciudad grande que se llama Filipos, porque ese es el plan que Pablo siempre ha tenido, ¿verdad? Yo voy a ir de iglesia, de ciudad en ciudad, a plantar iglesias en las ciudades grandes. Voy a hacer lo mismo que he hecho todas las veces. Y cuando llegue a esta ciudad voy a ir a una sinagoga, porque yo sé que el día sábado a un visitante se le permite hablar. Así que Pablo va a tener la oportunidad de comenzar un ministerio donde él habla con la gente, ¿verdad? Así que ese es su patrón, eso es lo que él ha hecho hasta ahora. En este pasaje que nosotros vamos a leer, nosotros vamos a ver algo un poquito diferente. Y nos va a ayudar, yo creo, a definir y a responder a nuestra pregunta, ¿qué es en sí lo que es verdaderamente la iglesia? Así que vaya conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 16. Y vamos a leer los versos del 11 al 15. Yo lo voy a proyectar en su pantalla. Está en la versión Nueva Traducción Viviente. Y recuerden que esta es la palabra de Dios. Y ella dice de la siguiente manera, Hechos 16, 11 en adelante, dice, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso, o el día de reposo, el sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría a orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa
y nos insistió hasta que aceptamos. Esta es la palabra del Señor. Miren, Lucas nos da los detalles que siempre nos da. Nos dice cómo llegamos. Y por eso es que tenemos esto tan claro, porque Lucas lo escribió y Lucas es un historiador. Es un médico por profesión, pero también un hombre que escribió 2 libros en el Nuevo Testamento, los cuales son bien detallados en su historia. Así que Lucas dice que ellos salen de Troas, se montan en un barco y ellos van a ir a la ciudad de Filipos, que es una ciudad que está como a 10 millas de distancia del puerto de Neápolis, donde ellos desembarcan. Y el plan, ¿cuál es el plan? Vamos a ir a una ciudad principal, una ciudad que está en una carretera principal romana, y vamos a tratar de ir a la sinagoga y vamos a tratar de plantar una iglesia en ese sitio. Así que ellos hacen eso, y el día de descanso, el día del sábado, después que ellos llegan, Pablo y Silas y Timoteo y Lucas salen ese día por la mañanita porque van a ir a buscar ¿qué? Una sinagoga donde ellos puedan entonces compartir el mensaje. Y hay unos detallitos aquí que Lucas no los explica, pero entiendan algo. En las ciudades romanas, porque noten, ellos han salido de las ciudades que son típicamente de Asia, ¿verdad? Lo que hoy día es Turquía. En las ciudades que eran principalmente romanas, los romanos no permitían que los judíos hicieran sus sinagogas dentro de la ciudad, porque consideraban el culto judío como un culto, como una secta, y ellos solamente permitían sus templos y la adoración principal dentro de la ciudad. Entonces los judíos hacían sus sinagogas afuera de la ciudad, y típicamente hacían sus sinagogas donde había agua, y más un río. ¿Por qué? Porque se necesitaba el agua para los ritos de la purificación que se hacían cada vez que la sinagoga se reunía los sábados. Así que era típico entonces que la sinagoga estuviese fuera de la ciudad y cerca de un río. ¿Y a dónde va Pablo? Sale de la ciudad y va ¿hacia dónde? Hacia el río. ¿Por qué? Porque Pablo dice, allí voy a encontrar una sinagoga donde yo pueda hacer lo que siempre he hecho. Y quizás allí me encuentro con este varón macedonio, ¿verdad? Este varón de Macedonia que yo vi en esta visión. Pero se llevan una tremenda sorpresa, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que encuentran? No hay una sinagoga. No hay hombres. ¿Hay qué? Mujeres. Díganme las hermanas. Están al lado de un río. Ahora, nosotros sabemos lo que pasó porque leímos el pasaje, pero ¿usted se puede imaginar lo que le pasó por la mente a Pablo y a Silas y a Timoteo y a Lucas? Si buscaban la iglesia judía, si buscaban la sinagoga, no la encontraron. Si buscaban a los hombres, y específicamente, recuerden, a aquel hombre macedonio de la visión, ¿verdad? ¿No fue esa la razón por la cual cogieron para allá? Si buscaban a ese hombre, no lo encontraron. Lo que encontraron fue un río y un grupo de mujeres orando. ¿Qué iglesia, verdad? ¿Qué edificio? ¿Qué membresía? Un río y un grupo de mujeres. Y yo digo, mis queridos, Pablo tenía un plan, ¿verdad que sí? Yo voy a ir a ciudades principales, voy a ir a la sinagoga, voy a predicarle a los hombres y vamos a fundar una iglesia. Y Dios lo lleva a una ciudad principal, lo saca de la ciudad, lo lleva a un río y a un grupo de mujeres. Y Pablo pudo haber dicho, así no es el plan. Pero él no hizo eso. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para aprovechar las oportunidades que Dios le daba para que él predicara la palabra de Dios. Y yo te digo a ti en el día de hoy, ¿no debes tú también tener esa misma actitud? Que cualquier oportunidad que Dios te dé para predicar la palabra de Dios, cualquiera que sea, que quizás no es el patrón típico tuyo, que tú digas, donde quiera que sea, yo voy a compartir el mensaje del evangelio en una situación rara. Y escuchábamos la semana pasada en un testimonio que nos dio una hermana, que ella compartió la palabra del Señor con una persona en el baño, porque esta persona se le acercó y le dijo, quiero hacerte una pregunta. Y ustedes saben lo que nosotros haríamos en un caso así, ¿verdad? Salimos lo más pronto posible, porque que alguien me hable en un baño, eso está medio raro. Pero no, esta persona se dijo, esta es una oportunidad que Dios me dio, y compartió el evangelio con esa persona en el baño y oró por ella en el baño. ¿Usted cree que eso se puede hacer?
Entonces, miren, el modelo de lo que es una iglesia típica ha cambiado un poquito, ¿verdad? Y yo creo que este pasaje me dice a mí algo, por lo menos 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes bien rápidamente, que definitivamente caracteriza a la iglesia mejor de la manera en que lo hemos dicho, que es un sitio, que es un edificio, que es una denominación, que es un pastor, que es un grupo. No, miren, lo primero que yo veo en este pasaje es lo siguiente: la iglesia es donde se reúne la gente que quiere adorar a Dios. Dígame conmigo, ¿usted está aquí porque quiere adorar a Dios? La iglesia es el sitio donde se reúne la gente que quiere adorar a Dios. Estas mujeres no tienen una sinagoga a donde ir, no tienen un edificio, no tienen un líder, un pastor, alguien que dirija los cultos, pero estas mujeres tienen un deseo de adorar a Dios. De una manera u otra ellas lo han conocido, quizás en otra sinagoga, en otro sitio. Son personas que adoran a Dios, pero en el sentido judío, ¿verdad? Han sido personas que han sido expuestas al mensaje de Dios, por lo menos. Y sabemos, porque Pablo nos dice que esta mujer Lidia, que es de Tiatira, y en esa ciudad sabemos, la historia nos dice que había un grupo grande de judíos, así que es probable que ella escuchó acerca de Dios ahí. Y por tanto ellas van al río, porque allí tranquilas ellas pueden adorar a Dios y pueden orar juntas. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué salir a la intemperie a adorar a Dios, a orar juntas? ¿Por qué? Porque querían adorar a Dios. La iglesia es el sitio donde la gente que quiere adorar a Dios se reúne. Nosotros estamos aquí hoy porque queremos adorar a Dios. Mis queridos, la iglesia no es un edificio. La iglesia es donde la gente se reúne que quiere adorar a Dios. Nosotros nos reunimos porque queremos celebrar a nuestro Dios, ¿verdad? Queremos celebrar a nuestro Creador, el Padre Dios, el Creador del universo, como cantamos hace unos momentos atrás. Porque ¿saben algo? Él nos amó desde antes. Diga antes conmigo. Antes de la fundación del mundo. Nosotros celebramos a Jesús, el Cristo, por hacer aquel que se entregó a morir por nosotros en una cruz, por mis pecados, por tus pecados, un sacrificio perfecto, el cual paga la pena de mi condena y lo hace en mi lugar. Y celebramos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque es nuestro consolador. Es quien nos guía. Él es nuestra conciencia. Él es quien nos lleva a levantar nuestras manos aquí cuando adoramos a Dios. La iglesia es donde se reúne la gente que quiere adorar a Dios. La segunda cosa, miren, es que la iglesia es donde la gente que escucha la palabra de Dios. Pablo andaba buscando una sinagoga y los hombres. Encontró mujeres al lado de un río, pero eso no lo detuvo. Piensen un momentito otra vez qué hubiésemos hecho nosotros si estamos buscando un edificio lleno de hombres y en vez encontramos unas mujeres al lado de un río. Quizás regresamos a la ciudad, quizás salimos de ahí y buscamos otra, porque el modelo no nos está funcionando. Pero no fue así con Pablo. No fue así. Comenzó a hablar con estas mujeres. Miren, algo que es contracultural para un judío. Eso no se hacía. Un judío no habla con mujeres en público. Y no se acerca a una mujer a menos que sea su esposa. Y aún así, a veces la mujer va atrás. Lo voy a dejar ahí. Pablo comenzó a hablar con estas mujeres, aprovechando la situación cualquiera que fuera que Dios le había presentado. Yo les he dicho a ustedes, creo que les he contado esta historia varias veces, pero me mueve en el corazón, ¿verdad? Que mi papá compartía la buena noticia del evangelio en cualquier situación y se las buscaba. Y como nos teníamos que pasar 1 hora y 15 minutos en el tren desde Brooklyn a Manhattan para ir a la iglesia, mi papá, que compraba el periódico tempranito por la mañana y lo leía hasta los comerciales, leía de punta a cabo, ¿verdad? Él leía el periódico siempre, 2 periódicos. Él tomaba uno, lo enrollaba
y se lo llevaba en el tren. Nos montábamos en el tren en Brooklyn y mi papá empezaba a divisar, ese parece hispano. Y se le acercaba y le mostraba la primera plana del periódico. Usted puede creer lo que está pasando porque típicamente en esos periódicos la primera plana lo que tenía era una catástrofe, ¿verdad? Mi papá sabía que la persona le iba a decir, pues eso es increíble, mira lo que está pasando. ¿Y qué hacía mi papá? Usted sabe la razón por la cual este mundo está así, por el pecado. Pero yo tengo la solución, yo quiero compartir con usted el mensaje. Y empezaba a hablar, a veces la gente se reía de él, a veces lo ignoraban. Usted sabe cómo son las cosas en los trenes de Nueva York, si usted ha visitado Nueva York o ha vivido ahí. Uno no habla con la gente. Los que hablan con la gente en el tren son los locos. Mi papá era un loco por el evangelio. Y a veces se reían de él, a veces se burlaban de él. Pero no, si él veía que este no le prestaba atención, él, ese oscurito parece hispano, yo voy a hablar con ese. Y iba donde usted. Usted puede creer lo que está en la primera plana y nosotros. Miren, con vergüenza lo digo hoy día. Que yo y mi hermano y mis hermanas a veces cambiábamos de vagón. Ustedes se ríen porque nos daba vergüenza. ¿Qué diera yo hoy por tener a mi papá? Y decirle gracias, viejo, por un ejemplo, un modelo de aprovechar cualquier situación que fuera. Pablo buscaba una sinagoga llena de hombres, encontró un río y un grupo de mujeres. La iglesia es donde está la gente que escucha la palabra de Dios, la buena noticia. La iglesia no es un edificio, así que proclamar esta buena noticia para que la gente la escuche es donde quiera que tú estés. Los vecinos que están al frente de tu casa, los compañeros de empleo sentados a tu lado, la persona que está comprando plátanos en el supermercado, el que está sentado a tu lado en la sala de espera de una oficina médica, el extraño que está en un tren, es donde está la gente. La iglesia es el sitio donde está la gente que Dios quiere que escuchen el mensaje de salvación. Miren, en el versículo 14 hay una expresión que a mí me gusta mucho, pero quizás la pasamos por alto si leemos muy rápido. Y yo quiero verla con ustedes otra vez. El versículo 14 dice así. Una de ellas, de estas mujeres que estaba ahí, era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. ¿Qué dice ahí? Quien adoraba a Dios. Y noten lo que dice. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Lo vieron? Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Mire, mis queridos, ya Dios estaba obrando en la vida de Lidia, a favor de Lidia. Porque déjenme decirle algo, el ser humano por sí solo no se acerca a Dios. Es Dios que se acerca al ser humano, entienda eso. Así que donde usted ve que Dios ya se está moviendo, miren, vaya allí y comparte el mensaje de salvación. Lo tercero que yo veo aquí es lo siguiente, la iglesia es donde Dios está abriendo los corazones de la gente para que acepten el mensaje de la buena noticia. La iglesia es donde Dios ya está obrando, díganme conmigo. Y donde Dios está obrando para abrirle el corazón a la persona. Y Pablo escribiendo a los romanos luego dice lo siguiente, un pasaje que conocemos bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Diga, llamó conmigo. Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es Dios. Diga conmigo, es Dios. Es Dios quien abre el corazón del ser humano para que acepte el mensaje de salvación.
Y lo llama, ahí dice que lo llamó, ¿verdad que sí? Lo llama ¿cómo? A través del mensaje de la buena noticia, predicado, proclamado, modelado, como sea las cosas que hemos dicho aquí. Cuando el mensaje de Dios es proclamado, Dios usa eso para llamar a las personas que Él ha escogido. Nosotros somos entonces partícipes del plan divino de salvación de Dios. Usted dice amén. Usted le da gracias a Dios en el día de hoy porque la iniciativa, la obra de salvación no es algo nuestro. Porque si fuera algo nuestro, hubiésemos 2 o 3 salvos nada más. Pero es Dios quien se acerca al ser humano. Pero démosle gracias también a Dios en este día porque nos usa en algo que es lo más espectacular que hay. Usted quiere un milagro más grande, una obra más espectacular, más eterna, más trascendental, que alguien acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Diga, no, pastor, no podemos imaginar nada así. Y Dios te lo encarga a ti y a mí el participar. Él es quien predestina, Él es quien llama, Él es quien justifica, Él es quien glorifica, pero tú y yo, ¿qué? Participamos. Tú y yo estamos envueltos en esta obra eterna de salvación. Miren, lo último que yo veo aquí es que la iglesia es donde la gente que cree es bautizada y se integra. Diga, se integra conmigo a la comunidad de fe. Lidia y los miembros de su casa que creyeron fueron bautizados. Y vemos también que comienza lo que hemos visto en todas las iglesias que hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos, que hay que comunión, que la gente empieza a reunirse en la casa o en el sitio de alguien. Dígame conmigo. Porque miren, Lidia creyó, fue salva, se bautizó con toda su familia para dar testimonio público de esa salvación y después se desapareció, ¿verdad? No. Después le dijo a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas y todo el grupo, vengan para mi casa. Y yo estoy seguro que Pablo dijo, bueno, eso, si hablar con una mujer es contracultural, ir a la casa de una mujer, eso, no, yo no voy a hacer. Ella insistió. ¿Y saben algo? Se formó la primera iglesia en Europa en la casa de una mujer. Dígame conmigo. Porque Lidia es la primera persona que se convierte en lo que es Europa. Hemos estado en Asia hasta ahora. La primera mujer que se convierte, la primera persona que se convierte es una mujer. Y la primera iglesia en Europa. No es en una sinagoga, no es en un edificio, no es un grupo de hombres. Es un grupo de mujeres que adoraban a Dios. La iglesia no es un sitio. Dígalo conmigo, la iglesia no es un sitio. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una denominación. Y la iglesia no eres tú a solas. En el mundo creyente, el concepto nuestro, no hay llaneros solitarios. Dios quiere que estés en una comunidad de fe, que te reúnas, que estés donde está la gente, porque esto es parte de lo que define a la iglesia hasta el día de hoy. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos esto, especialmente en el contexto en el que estamos viviendo, porque algunas personas no vienen ya a la iglesia porque nos están viendo por cámara. Y yo soy bien cuidadoso y voy a ser bien cuidadoso aquí porque algunas de estas personas le están dando gracias a Dios hoy día porque pueden estar en nuestro culto porque no pueden venir. Y por primera vez en la historia de esta iglesia, la iglesia les está llegando a ellos. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero hay otros que han decidido que por cámara es mejor. ¿Qué le decimos a esa gente? La iglesia es donde la gente se integra a la comunidad de fe. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible, por una manera u otra, integrarlos, aunque sea mirándolos y saludándolos. Pero entienda que si usted puede venir aquí, usted debe venir aquí. Dígame conmigo. Y no es solamente los domingos, porque los viernes algunos escasean, brillan por su ausencia.
Esto no estaba en el sermón, pero vamos a ponerlo, ¿verdad que sí? Y los martes, que sí lo hacemos por Zoom, por cámara, para que usted no tenga ni siquiera que salir de su cama. Y algunos de ustedes se conectan desde su cama. Un poquito raro para mí, pero yo no digo nada, ¿verdad? Habemos 15, 12, 13 los martes. ¿Dónde está usted los martes que no viene a orar con la iglesia? Yo no le pagué para que hiciera eso. La iglesia es donde la gente se bautiza y se integra. Porque saben algo, mis queridos, la iglesia es la gente. Di la gente conmigo, la gente que adora a Dios. La iglesia es gente, gente, y como a mí me gusta llamarle, personas. Personas que quieren adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho por ella. Personas que están donde se proclama la palabra de Dios. Personas que a quienes Dios le está abriendo el corazón para que escuchen el llamado. Personas que se integran a la comunidad de fe. La iglesia es gente. Dilo conmigo, la iglesia es gente. Dilo. La iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un edificio, no es una localidad, no es una denominación, aunque en un sentido sí lo es. Pero miren, sobre todo la iglesia es la gente que quiere adorar a Dios juntos, en comunidad, porque Él los ha traído a ese sitio para que escuchen y para que ellos abran su corazón y acepten y sean bautizados y se integren y una vez estén, celebren a su Salvador con toda la fuerza que tienen. Eso es lo que es la iglesia. Aleluya. Miren, nosotros hoy hemos visto algo clave de lo que es la iglesia. La iglesia es gente que quiere adorar a Dios. La semana que viene vamos a ver otro aspecto de lo que es la iglesia. Las dos cosas que definen la iglesia. Bien importantes. Ahora, la iglesia sí también es un edificio. ¿Verdad que sí? En una localidad, aquí donde estamos nosotros. Y no negamos que Dios nos ha puesto aquí, en esta ciudad, para proclamar y modelar a Jesucristo, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Y estamos bien agradecidos de Dios por este edificio que nos ha dado, ¿verdad que sí? Que está pago, aunque lo vamos a pagar otra vez con todos los arreglos que le vamos a hacer, pero está pago, es nuestro. Podemos entrar y salir aquí como Pedro por su casa, ¿verdad? Porque es que... Y vamos a seguir embelleciéndolo y arreglándolo hasta que Dios nos saque de aquí y nos ponga en otro sitio. Dígame conmigo, si esa es su voluntad. ¿Y cómo es que vamos a descubrir la voluntad de Dios específica? Dígame. Mientras cumplimos la misión que Dios nos ha dado, Dios nos va a decir, ¿es aquí o es en otro sitio? Pero si nos estancamos aquí a esperar que Dios nos dé una revelación de a cuál edificio quiere que nos mudemos, les aseguro que estaremos aquí hasta que yo me muera o me vaya y no nos vamos a mover de aquí. Pero si estamos cumpliendo la misión que Dios nos da y este sitio se llenara de gente, no solamente en un culto, sino en dos, estuviéramos obligados, dígame cuando yo dije dos. Porque todo el mundo quiere comprar un templo, pero tenemos que usar el que tenemos un poquito más, ¿verdad que sí? Este edificio está vacío el 80% del tiempo, más en la semana. ¿Ustedes creen que podemos hacer otro culto? Eso no estaba en el sermón tampoco, pero miren, sí, la iglesia también es un edificio, pero saben algo, más que nada. La iglesia es gente y gente que quiere adorar a Dios. Yo quiero terminar orando con ustedes. Y si tú estás aquí en el día de hoy escuchando este mensaje, esta idea, por primera vez quizás, y todavía no has creído en Jesús como tu Salvador y tu Señor, pero estás aquí, es porque Dios te está dando una oportunidad. Dios te está llamando. De la misma manera que hizo con Lidia,
al lado de un río. ¿Vas a responder hoy como hizo Lidia ese día? Y si eres miembro de esta iglesia ya, si ya te congregas, ya vienes aquí, recuerda que Dios te quiere usar como un instrumento en cualquier situación que sea, incluyendo al lado de un río. Donde quiera que Dios te use, ahí tú proclamas y modelas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Miren, no hay mayor bendición que ser escogido por Dios y responder al llamado que Dios te hace. No hay mayor bendición que eso. Pero saben algo, hay otra que es parecida. Y es que una vez tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te use a ti como su instrumento para cambiarle la eternidad a alguien. ¿Ustedes creen que eso es grande? Que tú llegues al cielo un día y se te ponga al lado alguien y esa persona te diga, gracias, porque Dios te usó para compartir el mensaje de salvación conmigo y por eso yo estoy aquí. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿Usted quiere esa alegría? Dios se la puede dar ahora, aquí en la tierra. No tan linda. Comparta y modele el evangelio en su vida, donde quiera que usted está, mientras usted que va. Y deje que Dios entonces se encargue de aquellos que van a ser salvos. Pero comparta usted y goce de la bendición que es compartir este mensaje de vida eterna. Cierra tus ojos conmigo un momentito. Yo quiero volver a decirte, si estás aquí en el día de hoy, no es coincidencia. Dios es quien se acerca al ser humano para salvarlo. Así que si tú sientes en tu corazón hoy que Dios te está haciendo un llamado a tu vida, hoy es el día que tú tienes que responder como hizo Lidia. Y decir, sí Señor, yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que me bauticen en un momento dado y yo quiero que me integren a la comunidad de fe. Y si no, mira, mañana si ya tú eres miembro, mañana cuando tú salgas, esta tarde cuando salgas, háblale a alguien de Jesucristo. Usa el periódico cerrado si es eso lo que necesitas y muéstrale la primera plana o hazlo con tu teléfono o conversa con alguien. Señor, en el nombre de Jesús, hemos compartido tu palabra. Entendemos que eres tú quien escoges. Eres tú quien llamas. Pero nosotros somos los instrumentos que tú usas. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que si aquí hay alguien en este día a quien tú le estás hablando, esa persona tome hoy la decisión más importante de su vida entera y responda, sí, yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Obra tú, oh Dios eterno, para salvar, porque solo tú lo puedes hacer. Y mueve el corazón de alguien que está aquí como Lidia, escuchando, porque tú lo trajiste para que adorara en el día de hoy. Señor, bendícenos a nosotros mientras vamos por nuestra vida. Que cada oportunidad que Dios nos dé, la usemos para compartir este glorioso mensaje, esta buena noticia de salvación. Gracias, eterno Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.